Bueno, ya por acá se están uniendo algunas personitas, bienvenidos a todos, muchas gracias por unirse a este en vivo que va a ser muy chévere porque son temas que la idea es que empecemos a verlos desde nuestra vida, o sea, desde la cotidianidad, no solamente desde la fatalización o el extremismo, sino que empecemos a ver la sostenibilidad como algo que nos lleve al equilibrio, pero que también nos conecte con nuestro cuidado. Entonces estábamos conversando con Ana esta semana de todas estas cosas que pasan en donde ya no sabemos, o sea, se vuelve como tan difícil saber qué comer, ¿cierto? Porque entonces hay unas cosas que están contaminadas con agroquímicos, otras cosas que están genéticamente modificadas, resulta que si comemos ciertas cosas entonces estamos dañando el planeta, y si elegimos entonces carne tiene un impacto, pero si elegimos plantas también tiene un impacto. ¿Cierto? El arroz, por ejemplo, es uno de los que también tiene un impacto. Entonces, la idea de hoy es que podamos conversar un poco sobre esto, de que no se trata de llevarlo al extremo, de que no se trata tampoco de una moda, sino que se trata precisamente de un equilibrio. Y me encanta, Ana, que nos estés acompañando, porque Ana pues ya lleva muchos años con el tema de cultivos responsables, conoce muy bien muchas cosas en relación con lo que es agroecología, sostenibilidad, cultivos orgánicos, otros términos que quizás no todos conocemos, pero lo más importante es que ya tiene muy clara la diferencia y eso le permite tomar decisiones en conciencia y en confianza. Entonces, muchas gracias por compartir conmigo este espacio y bueno, cuéntanos un poco sobre cómo ves tú este tema de sostenibilidad y salud y cómo llegar al equilibrio. Cuéntanos un poco. Meli, pues sí, mil gracias por esta invitación. De verdad que yo siento y veo que hay demasiada información, pero no, de pronto no tenemos la capacidad de filtrar la información que nos está llegando. Entonces, además de que nos están hablando de muchos tipos de dietas, la keto, la vegana, la vegetariana, la que es a base de planta, la que, sí, nos están hablando que si es sostenible, que si es orgánico, que si es regenerativo, entonces uno no sabe para dónde mirar y uno no sabe qué es lo que puede comer y qué es lo que quiere comer. Entonces, lo importante que lo hemos hablado muchas veces tú y yo es que no todo es para todas las personas, no todo es para todo el mundo. Una persona puede beneficiarse de una dieta a base de plantas, pero otra persona puede necesitar definitivamente comer carne, pues, o comer pollo, pescado, como proteína de origen animal. Y eso está bien, pero hoy nos sentimos como culpables, porque es que todo es que hay que proteger los animales, o es que, ¿cómo así que yo no estoy comiendo orgánico? O ¿cómo así que yo no estoy comiendo? Entonces es como ¿qué herramientas debemos tener? ¿Dónde está la información que necesitamos todos para que luego podamos tomar una decisión y que nos sintamos tranquilos con esa decisión que tomamos, ¿cierto? O sea, es como yo trataba de resumir en que debemos ser sostenibles, debemos ser conscientes y tenemos que ser coherentes con lo que quiere decir toda esta información para cada uno. Por ejemplo, o BioAndes, que es nuestra empresa en la que hablamos de cultivos orgánicos y cultivos certificados. Si tú vienes y miras la despensa de mi casa, tú no vas a encontrar todos mis alimentos orgánicos certificados. ¿Por qué? Pues porque no es posible para mí hoy poder contar con esta opción, porque en Colombia no lo está, tendría que importar todos los alimentos y eso no es coherente con el estilo de vida que yo quiero sostener, no es coherente con lo que pensamos que debemos consumir más local. Entonces ahí está como ese equilibrio que debemos ir buscando según lo que cada persona, cada familia, cada estilo de vida le dicte. Ahí mencionaste algo súper importante. Lo primero es, que lo hemos dicho de esta forma, que es no nos empeliculemos al extremo. Uno se empelicula a la medida de lo que su estilo de vida y su necesidad permite, ¿cierto? Entonces uno puede adquirir las cosas que sean más limpias, pero hay unas cosas que no. Y eso va a depender de los criterios. Entonces, lo primero que me encanta que lo hayas mencionado es eso. No todo lo que yo tengo en mi casa es orgánico y a mí también me pasa lo mismo. Pues es costosísimo, no tenemos certificaciones orgánicas en todos los productos en Colombia
Y además hay cosas que podrán ser orgánicas, pero que a veces tienen otros ingredientes que no siempre yo, por ejemplo, consumo, incluyo en mi alimentación. Entonces, mira la importancia de la otra palabra que dice súper importante, el criterio para poder elegir. Entonces, creo que ese es el punto de partida para que hoy nos cuentes un poquito de cómo es para ti ese tema de criterios. Ahí mencionabas dos cosas que me parecen importantes, el tema de comprar local, pero también el tema de, bueno, a la final, ¿qué es para mí sostenible? Quiero que nos cuentes un poco esas dos cositas. Sí, pero antes de eso, que tú hablabas de no empelicularnos, total, estoy totalmente de acuerdo. No, el hecho no es empelicularnos y sentirnos culpables por cada cosa que consumimos, pero sí es muy importante que seamos conscientes de que todo lo que llega a nuestro plato ha recorrido un camino muy largo del que a veces no somos conscientes. Entonces, poner un poquito más de conciencia en qué es lo que estamos consumiendo, quién lo sembró, cómo lo procesó, porque no es solamente cómo se siembra, sino luego viene todo el proceso de la post cosecha y luego viene todo el proceso de que llegue a mi casa. Entonces, sí es importante ser consciente y que hoy la naturaleza nos está haciendo un llamado de atención muy grande a que debemos cambiar. Sí hay cosas que sí debemos cambiar, debemos buscar la sostenibilidad y la regeneración de esta madre tierra que nos está alimentando, pero que hemos consumido más de lo que nos ha podido dar, digamos, como humanos, y ahí es donde hablamos de sostenibilidad. Cuando tú consumes más de lo que tienes, dejas de ser sostenible, ¿cierto? Es como una empresa, a no ser que sea una empresa sin ánimo de lucro, y aún así una empresa necesita tener una sostenibilidad económica, porque si no, si te gastas todos los recursos, ya no vas a tener con qué pagarle a un empleado, o con qué comprar los insumos, o con qué comprar la materia prima. Entonces ahí viene como el término de sostenibilidad. Si yo tengo una planta y le saco y le saco y le saco y nunca le entrego, nunca la abono, nunca le doy nada, llega un momento en que la planta se seca y ya la planta no me va a entregar nada. Entonces, el término de sostenibilidad no necesariamente quiere decir orgánico, hace más referencia a que haya un balance entre lo que estamos recibiendo y entre lo que estamos dando. Y cuando hablamos de local, voy a dar un ejemplo, las manzanas. A mí la manzana es una fruta que me encanta y a mis hijos les encantan y nos permite a las mamás una posibilidad o una facilidad porque tú coges una manzana y le echas al bolso o tres manzanas, en mi caso que tengo dos hijos, la mía y las de mis dos hijos, y solucionado cualquier ataque de hambre, ¿cierto? No se daña, no se estripa, entonces nos permite esa facilidad, pero ¿de dónde viene la manzana? Uno, las manzanas son uno de los alimentos que más pesticidas utilizan en su cultivo o más insumos de origen sintético, que son lo que queremos evitar para el planeta. Se utiliza muchísimo, es muy intensivo. Y dos, nosotros no producimos manzanas en Colombia, solamente las manzanitas que se habla de las manzanitas criollas, que no son criollas, son simplemente manzanas que se han cultivado acá, pero la manzana no es un alimento criollo ni nativo. Entonces, cuando consumimos una manzana, la manzana vino de Chile, fue cosechada en un tiempo determinado, luego estuvo en una bodega mientras que salía de su país de producción para llegar a un puerto, tuvo unos meses de transporte, llegó a Colombia, llegó a otro proceso de almacenamiento, llegó a otra bodega. Entonces, ¿cómo es todo ese movimiento que tuvo esa manzana y por qué no cambiar la manzana por otra fruta cuando podamos? O sea, por eso digo, es muy fácil echar la manzana al bolso. Pero entonces sacrificamos un poquito de esa comodidad, o yo los invito a que sacrifiquemos un poquito de esa comodidad en las ocasiones que lo permita, y entonces busquemos una coca y metamos un mango, que es más delicioso que un mango, y el mango se produce aquí, en nuestro trópico producimos mango en todos los meses del año, en todo el país. No quiere decir que se produzcan, no estoy diciendo que en todos los departamentos todos los días se produzca, pero nuestro país nos permite tener mango todo el año. Entonces, hagamos ese equilibrio entre qué puedo consumir local y en cambio que no. Por ejemplo, no sé, además de las frutas, pues que aquí tenemos todas las frutas.
Yo sé que los arándanos son una fruta maravillosa en antioxidantes, pero aquí también producimos muchas moras y las moras también son altas en antioxidantes. ¿Será que si no comemos arándanos no vamos a poder suplir nuestra necesidad de antioxidantes? Creo que hay más alimentos que también nos pueden suplir esas necesidades. Entonces es como analizar un poquito, ir un poquito más allá de la comodidad, la facilidad y pensar qué impacto tiene este alimento que yo me voy a llevar a la boca en este momento. Bueno, yo voy a resumir porque dijiste tres claves y creo que aquí es el punto de partida de una de las cosas que les podemos dejar hoy como primeros criterios para que hablemos de sostenibilidad y de equilibrio en nuestro estilo de vida. Hay una cosa muy importante y es que todo se tiene que poner en su lugar. ¿Listo? Entonces confundimos un montón de términos y tú los mencionaste. No siempre sostenibilidad es sinónimo de orgánico, ni de agroecología, ni de ninguna otra cosa. Cada una de esas cosas tienen un significado y una aplicación. Y no necesariamente para yo ser sostenible tengo que pensar que todo tiene que ser orgánico. No quiere decir que el orgánico no valga, todo lo contrario, hay unos esfuerzos súper grandes que hacen las personas que tienen este tipo de cultivos y es rico que lo valoremos. Pero si nosotros ponemos cada cosa en su lugar, empezamos a entender de qué se trata el tema de estilo de vida y cuidado de nosotros mismos y del planeta. Entonces dijiste, la sostenibilidad es cómo yo tengo un balance entre lo que consumo y lo que entrego, ¿cierto? Es como ese balance entre los recursos que hay y los que yo me estoy consumiendo, porque si no hay suficientes recursos, si yo estoy consumiendo más de lo que hay en el planeta, pues es grave. Si yo estoy consumiendo un montón de recursos, pero yo no estoy haciendo absolutamente nada para poder ayudar al planeta, también es una cosa que no hay balance. Y ese balance, pues, puede hacerse diferente dependiendo de cada persona. Entonces, hablemos, ese es un punto de partida. Sostenibilidad se refiere más a un balance, sostenibilidad se refiere a que podamos vivir con lo que hay, a que nosotros aprendamos a que sí hay formas de utilizar lo que tenemos disponible y a que no nos excedamos en lo que no es necesario. Entonces, esa primera cosa es poner todo en su lugar. Primer consejo, pongamos todo en su lugar y entendamos qué es sostenibilidad. Si no entendemos qué es sostenibilidad, pues muy difícil tener hábitos sostenibles. Lo segundo de lo que hablabas era el tema de que uno de tus criterios personales es el consumo local, pero que eso debe ir de la mano con los criterios que tienes en tu cotidianidad de practicidad y de familia. ¿Cierto? Tú tienes hijos, muchas veces tienen actividades, tienen loncheras, van en un carro. Entonces, muchas veces vas a elegir la manzana porque en el momento la necesitas, así tengas el criterio de consumes local y lo respetas y no es que seas incoherente, sino que en algunos momentos eliges la manzana, pero procuras hacer un consumo local lo más que puedes para poder garantizar que estás aprovechando los recursos de tu tierra y que no se está contaminando en exceso. En toda esa cadena que explicaste de cómo tiene que llegar acá las manzanas, que no se trata solamente de los agroquímicos, sino que se trata también de todo el tema de transporte, la huella de carbono y muchas otras cosas que tienen que ver ya con la parte de economía y sociedad. Entonces, mira que es hacernos conscientes, ¿cierto? Pero esa conciencia nos permite definir en qué compro local y en qué no. Entonces son tres criterios, lo repito, saber qué es sostenibilidad, definir qué compro local y definir qué no por practicidad y por necesidades personales. Y de esa manera lograr un cuarto concepto que ya tiene que ver con el equilibrio y la forma de tomar las decisiones. ¿Cómo te parece este resumen y qué le agregarías tú? Total, total. Yo haría un ejemplo al revés de lo que es la manzana para nosotros. Y es, por ejemplo, un banano, comerse un banano en Europa. Para un europeo, comerse un banano es un lujo. ¿Y cuánto tiempo tuvo que pasar desde que ese banano fue cosechado hasta que llegó a una bodega? ¿Y cómo lo tienen que cosechar? Hay que cosechar un banano muy verde, nunca tan maduro como nosotros lo podemos disfrutar, que está maduro, está dulce, está lleno de nutrientes, está lleno de vitaminas. Cuando el banano se tiene que cosechar para que realice todo ese viaje, no tiene esa capacidad de desarrollarse y de disfrutarse como nosotros lo podemos hacer. Entonces es el mismo ejemplo al revés. Entonces es sostenibilidad buscando también, además de local, que tengamos alimentos que sean más nutritivos, porque nuestro cuerpo necesita los alimentos nutritivos. Y en Bueno, eso y ya tú la eres la quinta experta. clave
Exacto. Y la quinta clave que también tú mencionaste es conciencia. ¿Cómo me puedo hacer consciente de algo que no conozco? ¿Cierto? Entonces ahí es donde nosotros empezamos a hacer estos vínculos de compartir conocimientos. ¿Por qué? Porque yo conozco mucho el tema de salud y conozco algo del tema de sostenibilidad. También van a conocer muchísimo el tema de sostenibilidad y ahí vamos logrando esa sinergia. ¿Qué pasa? Que cuando yo no soy consciente de toda esa cadena que hace que un alimento llegue a mi mesa, pues yo no voy a tener criterios claros para poder elegir. Entonces ahí es donde esa palabra conciencia entra en juego, porque una alimentación consciente no es solamente comer más vegetales. Una alimentación consciente es comer, primero, saber de dónde vienen las cosas, como ya Ana nos dijo, cómo fueron procesadas, cómo llegaron a mi casa, cómo las debo preparar, y lo otro es cómo las debo mezclar para mi necesidad y la necesidad de mi familia. Entonces, si yo tengo la conciencia del alimento y tengo la conciencia del planeta, ahí es cuando conectamos y podemos realmente lograr el equilibrio. Entonces aquí quiero que nos cuentes un poco, cuando hablamos de ese tema de hacernos conscientes, cómo ese vínculo con el alimento, que puede hacerse a través del conocimiento solamente o a través de la experiencia, puede ser diferente. O sea, en qué cambia el conocer todo desde verlo y desde compartirlo y desde conocer la experiencia. Es algo como lo que hablábamos al principio, o lo que yo les mencionaba, de tener información suficiente para poder tomar las decisiones. ¿Qué quiere decir tener esa información? De que si busco que sea sostenible, si busco que sea local, entonces cuando ya encuentro eso y de lo local, ¿qué es lo que voy a elegir? Hay alimentos que ahí sí voy a meter el tema de los cultivos orgánicos o los cultivos libres de insumos de origen sintético, o sea, los pesticidas que son contaminantes, y entonces empezar a entender que un tomate es uno de los alimentos que sí deberíamos buscar que provenga de un cultivo limpio, porque un tomate lo fumigan al desayuno, al almuerzo y a la comida, porque es una planta que se enferma mucho. Si no está cultivada bajo las condiciones ideales, entonces ese tomate lo tienen que fumigar para que no le dé hongo, para que no le dé una cosa, para que no le dé la otra. Yo me senté una vez con un empleado de nosotros que había trabajado en un cultivo de tomate y yo, venga, cuénteme cómo se maneja. Yo no me acuerdo en este momento los nombres de los pesticidas, los apunté uno por uno y yo, pero ¿y este por qué se lo echan? Ah, por si, para que no le dé tal cosa. Y este, no, es que como se enferma tanto esto, para que no le vaya a dar eso. O sea, la conclusión es como que vos te levantas por la mañana y te tomas un Dolex por la mañana, al almuerzo y a la comida, para que no te vaya a dar dolor de cabeza, o para que no te va, una acetaminofén para que no te duele el estómago, una buscapina para que no te dé cólico. Entonces al final tienes un alimento que de verdad está muy contaminado y ese es uno de esos que o lo buscas que provenga de un cultivo limpio o lo pelas, mínimo, entonces lo pelas. Y ahí estás reduciendo un poquito ese efecto que pueden tener esos contaminantes. Entonces es como tener más información. O nos hablan de, digamos que hay épocas en que se vuelve muy famosa la lista de la docena más sucia, se llama en inglés Dirty Dozen, y son los 12 alimentos que son más contaminados o que tienen más pesticidas, pero en Estados Unidos. Los pesticidas que utilizan en Estados Unidos son diferentes a los pesticidas que utilizamos aquí o en Europa. Entonces esa lista, digamos que es como una base, pero pero ahí están las manzanas, eso sí nos sirve para tomar información de ahí, las manzanas están en una de están esas listas, pero debemos es entender cómo se hace la agricultura en Colombia, y yo creo que algo en lo que no somos muy juiciosos los colombianos es que no somos, no regulamos el uso de estos químicos que se utilizan en los cultivos, y por eso nuestros alimentos sí pueden estar más contaminados de lo que estaría un alimento en otro país. Muchos de los insumos que se utilizan en Colombia están prohibidos en Europa o en Estados Unidos, ni siquiera en la agricultura orgánica, sino en su agricultura convencional. Entonces, cuando entendemos un poquito más de eso, ahí sí debemos ir y buscar, ok, dentro de lo sostenible, dentro del local que yo quiero consumir, entonces, ¿cuáles son estos proveedores que me pueden entregar unos alimentos que sean un poquito más limpios, que sean mejores para mi salud, para la de mi familia, y que también estén contaminando un poquito menos el planeta? Entonces ahí es donde, ¿cuál es la información que necesitamos? ¿Dónde la encontramos? ¿O qué es lo que debemos buscar un poquito más allá para poder tomar esas decisiones?
Y entonces desde poquito más allá es cuando ya empezamos a mirar desde nuestro día a día y desde la conexión, que es de la misma experiencia, ¿cierto? Porque aquí hay pocas personas que tienen realmente cultivos orgánicos, pero sí hay muchas otras cosas que, aunque también hay muchos cultivos con muchos contaminantes, hay algunas personas que tienen unas prácticas agroecológicas que van disminuyendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo cómo sé eso sin un certificado? Pues debo aprender del tema. Y es muy difícil aprender de cultivos, de alimentos, si no lo vemos, si no lo tocamos, si no sabemos cómo se puede contaminar, cómo crece. Y se empiezan a generar mitos. Por ejemplo, el mito que lo hemos conversado y que es completamente falso, de que todos los vegetales agroecológicos son feitos y chiquitos. ¿Cierto? Entonces, como No, sí, empiezamos a... No, ¿cierto? Entonces, háblanos un poco, por ejemplo, de estos dos mitos. Dicen, las personas creen que los vegetales agroecológicos o orgánicos son chiquitos y feos, y la otra cosa que me parece muy importante que aclaremos es que supuestamente se dañan más rápido. Entonces, háblanos un poco sobre la realidad de eso. no. Yo lo que he visto, o sea, yo no tengo un estudio científico en el que te pueda corroborar lo que te voy a decir, pero lo que hemos visto es que un alimento chiquito o una fruta chiquita es porque esa planta está mal alimentada. Es simplemente una planta que no ha sido fertilizada, que no ha sido cuidada o que no está sembrada en el suelo correcto. Un ejemplo, nosotros que cultivamos cardamomo, que es orgánico, por más orgánico que sea, por más sello que tenga de Ecocert o que yo siga las normas o nosotros seguimos las normas europeas para la agricultura orgánica, si yo no lo fertilizo, si yo no alimento esas plantas, yo voy a tener unos cardamomus que son de este tamaño. Pero si yo esas plantas, en cambio, utilizo los métodos de agricultura orgánica para abonarlo, ejemplo, el más importante, que es el humus o el compost, entonces yo le estoy alimentando esa planta y esa planta es capaz de producir una fruta más grande. Entonces yo realmente no creo que sea una regla que porque es orgánico es chiquito, no, cuando es chiquito es porque posiblemente le faltó alimentación a esa planta o simplemente muchas veces dicen, no, es que yo no le echo nada, eso es orgánico porque yo no le echo nada, no le echa nada que lo contamine, pero tampoco le echa nada que lo alimente. Entonces ahí tenemos una Sí. planta que es deficitaria, que nos va a entregar esa planta si ella misma no tiene suficiente para ella. Entonces no, o que son feos, no, realmente no hay una razón por la que una fruta, una fresa, un tomate tenga que ser más feo que un tomate de un cultivo convencional. Es más que hablamos la menta a que si un tomatico está feito no quiere decir que esté malo. Ese tomate estuvo 3 meses o 5 meses en todo ese proceso desde que te sembró la primera semillita hasta que llegó a tu plato. Entonces sí, porque lo ves feito, sí es necesario botarlo, o sea, sí es necesario desecharlo, ¿no? Entonces utilicémoslo para una salsita, para una pastica, pero no salgamos del alimento. Y que hay unas diferencias, y es, no es lo mismo feo que malo, porque una cosa es que se pudrió, ¿cierto? Que tiene un olor, que tiene unas características que es de podredumbre, y otras cosas cuando vino pues defectuoso porque no es un tomate redondo y perfecto, sino que es un tomate como más larguito y chatico, ¿cierto? Entonces empezar a hacer esa diferenciación. Exacto, y en cuanto, sí, y que si se daña más rápido, realmente tampoco es una regla que porque sea orgánico tiene por qué dañarse más rápido. Es lo mismo si tú estás alimentando bien la planta de manera orgánica o de manera convencional, o sea, con insumos tradicionales, si la planta está bien alimentada, digamos que la piel de esa planta va a ser suficientemente gruesa y va a estar en las correctas condiciones para defenderse de los patógenos que le puedan llegar o de los hongos que le puedan llegar. Entonces, no necesariamente lo mismo. No quiere decir que porque sea orgánica le vaya a dar hongo más rápido. Eso no nos ha sucedido, no hemos visto, no hemos tenido nuestra experiencia como esas situaciones, ni he leído en ninguna parte que porque tenemos un cultivo orgánico, entonces, ojo, que esté atento, que va a ser más susceptible a hongos o a mohos. No. Esto creo que son paradigmas que tenemos que ir rompiendo de que no, ni feo, ni chiquito, ni se tiene por qué dañar más rápido. Y otra cosa que a veces pasa que los vegetales vienen chiquitos es que de pronto se cosechan
más jóvenes, o sea, que se cosechan de pronto antes de que cumplan el ciclo completo, que también a veces se hace por disponibilidad, porque pues, usted no tiene la disponibilidad completa de los vegetales, pero no necesariamente porque ellos no crezcan, sino porque no se les respetó completo el ciclo por cualquier razón que se tenga. Y eso ya es distinto, que no es porque el O vegetal por sea así. ejemplo, sí, nosotros, por ejemplo, en nuestra casa decidimos sembrar la mayor cantidad de alimentos en nuestra huerta. Eh, que eso es el final de la conversación, ¿cierto, Meli? Sí. Y en nuestra huerta, que no es una huerta comercial, no es para la venta, es nuestra alimentación como familia, tenemos diferentes variedades de papas. ¿Y qué pasó con la primera cosecha de esas papitas? Pues las papas salieron chiquiticas y fueron muy bien alimentadas. Bueno, ella quiere opinar, Kira. Las papitas fueron muy bien alimentadas, tuvieron un muy buen abono, pero ¿qué pasó? La temperatura, ellas necesitaban más frío y por eso no se desarrolló el tamaño que era. Entonces, yo las cultivé orgánicas, las aboné, las cuidé, pero el tema ambiental o climático no nos favoreció en ese caso. Entonces, esas papitas chiquitas las boto, no ni riesgos, me las como, las hago más chiquiticas y las cocino diferente, ¿cierto? O sea, soy más creativa, nos invita como a la creatividad, creatividad, perdón, en la cocina, pero no necesariamente a que el alimento esté malo porque fue chiquito o porque fue feíto. Entonces eso es como el punto de partida. O sea, no necesariamente porque es orgánico es chiquito, pero tampoco quiere decir que porque es chiquito esté malo. Listo. Y aquí ya que entramos en el tema de tu huerta, yo quiero Correcto. que antes de que nos compartas un poco cómo ha sido esa experiencia, nos cuentes, es necesario, pues porque también ahora resulta que ya todos nos deberíamos tener una huerta. Y yo pues te digo que en el apartamento se me muere todo porque yo no tengo balcón. Entonces yo tengo un montón de pencas, eso sí, crecen las pencas a diestra y siniestra, después de las muestro. Y crecen a veces de oreganito, de algunas aromáticas. Pero yo pues tener una huerta me parece un poco complejo, primero porque no tengo tanto tiempo para dedicarle a lo que sería tener una huerta vertical y segundo porque no tengo tanto pues como la disposición de la luz y todo, no es tan fácil en mi apartamento. Yo sé que hay muchas maneras, pero requiere un poco más de esfuerzo y no tengo ese tiempo. Entonces, pues, entonces esa es la pregunta. Entonces todos deberíamos cosechar los vegetales o sencillamente hay otras opciones. Hay muchas opciones, sí, o sea, no es viable que digamos, ay, no, la recomendación es que todos sembremos nuestros alimentos en la casa. No, lo que tú decías, no todos tenemos la posibilidad del espacio o no siempre sabemos cómo cuidar unas plantas o no tenemos el tiempo. No, si quieres tener una albahaca en tu balcón, una lavanda, e irla consumiendo, hacer tu aromática o un orégano, por ejemplo, e irlo consumiendo. Es deliciosa esa relación que se va generando con el alimento y entender cómo hacer todo el proceso o verlo florecer. Es muy chévere, pero si no está esa posibilidad, la invitación es busca esos productores con los que te puedas conectar o si vives en una urbanización donde hay unos espacios, entonces pensemos si es posible una huerta comunitaria donde podamos entre los vecinos sembrar algo o busquemos entonces cuáles son esos proveedores que tengo cerquita y empezar a relacionarnos con ellos, ¿cierto? Yo he visto muchísimos de estos emprendimientos o proyectos que tienen alimentos no necesariamente orgánicos, pero digamos agroecológicos o limpios o sostenibles, abren sus puertas para que las personas, sus clientes, vayan y conozcan los proyectos, vayan y conozcan quién siembra sus alimentos. Entonces la invitación es más a eso, es como ir y buscar de dónde viene, quién lo sembró, la pregunta de quién sembró tu alimento. Es indagar un poquito más y conocer un poquito más, que yo creo que además es divertido ir a una huerta, ir a que se vuelva todo un paseo, ir a un bosque, meterte con la naturaleza. Realmente es más el beneficio que recibimos que solamente tener un alimento más sano. Entonces ahí hay tres cosas que quiero resaltar y es, lo primero, hablaste de ver el alimento crecer y florecer. A veces tenemos la posibilidad de verlo de cerca, a veces no, pero es bueno ese contacto, que es muy importante. Entonces ahí se hace las relaciones de confianza con los agricultores, porque cuando yo conozco
del tema, cuando yo vivo la experiencia y me conecto, pues puedo empezar a generar relaciones de confianza con esos proveedores, que no sea solamente porque me lo recomendaron, ¿cierto? Pero por último también está ese tema de pues estar en la naturaleza, ir y vivir esa experiencia. Entonces quiero que ya en esta última parte nos cuentes un poco cómo ha sido esa experiencia para ustedes. Ay, no, antes de eso sí quiero resaltar otra cosa. Tú mencionaste varios términos, dijiste, puede ser que sea un cultivo orgánico, agroecológico, sostenible, ecológico, y mira todas las cosas, y no quiere decir que sean todos iguales, ¿cierto? Sino que puede haber diferentes opciones dependiendo del tipo de cultivo, del tipo de enfoque que tengan las personas que lo están haciendo. Entonces, quiero que nos hables un poquito, antes de hablar de tu experiencia con la huerta, de por qué es importante reconocer las diferencias en todos estos conceptos que se utilizan como si fueran sinónimos, pero que no son propiamente sinónimos. ¿Por qué es importante reconocer esa diferencia? Pues la más importante es como entender los términos, ¿cierto? ¿Cuáles son los términos o los mínimos términos que debemos tener claros? En Colombia, por ejemplo, cuando se habla de un alimento ecológico, es un alimento que se ha sembrado utilizando las normas de los cultivos orgánicos en Colombia y que han sido validadas o certificadas por una entidad ajena o diferente pues de la empresa que los cultiva. Eso es cuando llamamos cultivos ecológicos. ¿Quién tiene cultivos ecológicos, digamos, como de alimentos de los que consumimos en el día a día? Que yo conozca solamente Siembra Viva, que tienen, creo que la mayor parte pues de la, de la canasta, pues las lechugas, todas esas hortalizas, ellos tienen esos cultivos realmente ecológicos certificados con el sello colombiano. El resto, el término ecológico solamente lo deberíamos utilizar cuando realmente cuenta con un certificado. Entonces viene el agroecológico. El agroecológico no quiere decir que sea orgánico, digamos que simplemente que utiliza unas prácticas de agricultura determinadas donde hay un balance en el uso, digamos que hay un uso racional de los químicos o de los pesticidas de origen sintético. Es un uso racional, no quiere decir que no se usen, pero hay un uso racional que es lo mínimo que deberíamos exigir. Y ya hay otros términos que se habla del biodinámico, que tiene que ver con los ciclos de la naturaleza, o regenerativo, que es un término que yo creo que se puso de moda y muchos lo utilizan, pero de pronto sin entenderlo, lo mismo con el orgánico, con el ecológico, con todas estas cosas. El regenerativo es cuando entramos a que no solamente somos orgánicos y no solamente utilizamos insumos que no afectan, que no contaminan, sino que estamos recuperando la tierra. Ese debería ser el tipo de agricultura que deberíamos estar exigiendo en este momento, porque hoy necesitamos reparar un daño de muchos años de un uso muy intensivo de la tierra en la que sacamos y no entregamos, no fuimos sostenibles. Entonces hoy sí deberíamos estar entendiendo este término de regenerativo y apoyar estos cultivos, productores, campesinos que están realmente trabajando bajo prácticas orgánicas, ecológicas y regenerativas. Mira la importancia. Entonces cuéntanos cómo ha sido esa experiencia de ustedes con la huerta y cómo eso se ha visto en su cotidianidad, cómo ha transformado, pues porque ustedes ya llevan mucho tiempo con el tema de agricultura orgánica como empresa, pero ya como familia tener esa experiencia de la huerta, ¿cómo ha sido esa experiencia como familia? Claro, Meli, una cosa muy importante es, una diferencia muy grande es tener un cultivo orgánico de cardamomo o de vainilla, un cultivo que se visita una vez o yo, digamos, mi esposo trabaja todo el día en los cultivos, pero yo iba una vez al mes o cada 2 meses, o me podía pasar un semestre sin visitarlos, y yo conocía cómo es el manejo, pero lo vivía muy de lejos. Pero cuando nosotros decidimos que ya estábamos en un clima en el que nos permitía tener una huerta y sembrar nuestros alimentos, empezamos a ver todo un proceso desde sembrar una pequeña semilla hasta verla empezar a crecer,
hasta verla florecer y de pronto empezar a ver llegar las mariposas y de pronto los huevos de las mariposas y de un momento a otro empezaron a llegar las mariquitas y entonces las mariquitas que se comían los huevos de las mariposas o ahora están, por ejemplo, las orugas, llegaron unas orugas que son de unas mariposas hermosas ¿dónde está ese balance? ¿Dejo que esas orugas se me coman mi comida o cuáles son las orugas que se pueden quedar para yo después poder disfrutar el resto de la comida? Y yo creo que una de las cosas más importantes es ser súper conscientes de todo el trabajo que nos costó a mis hijos, a mi esposo y a mí, llevar esa semillita a tener, por ejemplo, un repollo. Ese repollo vamos a consumirlo todito, o sea, vamos el mínimo desperdicio posible, o las lechugas, el mínimo desperdicio posible, y a consumir las flores, o unas acelgas, a consumir la hoja verde, pero también el tallo, pues como empezar a ver y qué más opciones me permite esto, o de pronto se viene una cosecha muy grande de, no sé, de espinacas, fue madre, y entonces, listo, sale espinaca para mi hermanita, o sale espinaca para alguien más, pero ¿y el resto? ¿Qué más hago con las espinacas? Una lasaña de espinacas, el huevo con espinacas, sin llegar a la monotonía, pero empezar a ser creativo de qué más puedo comer, además de la lechuga que solamente estaba comprando en el mercado. O sea, se abre el panorama y cambia completamente ese número de alimentos que puedes consumir cuando empiezas a sembrar. Quiero esto, quiero, ya no es un rábano rojo, que es el que conocemos en el mercado, sino que sembramos el blanco, el sandía, el negro. Ah, bueno, qué rico, y empezar a entender, este lo prepara así, este lo prepara así. Y eso también es alimento, digamos que estamos también dándole una variedad de alimentos muy importante y muy diferente a la microbiota, entonces haciendo un balance muy importante hasta nuestra salud más íntima. Entonces, mira qué lindo, porque es Más como que profunda. a través de ese contacto con el alimento, pues con ver la huerta, estar ahí, eh, te dan más ganas de cuidarte. Entonces, mira que se va generando automáticamente el equilibrio. Ustedes ya se han cuidado, pero digamos que se hace con más gusto, con más ganas, y se vuelve un factor motivador, ¿cierto? Donde qué rico consumir esto que yo sembré o lo vi sembrar, ¿cierto? Porque puede ser que tu mamá, las otras personas dicen, ay, pero tan lindo. Entonces ese contacto con estas huertas y poder estar ahí nos permite eso. De ahí surgió todo esto, el taller que nosotros queremos hoy ya en esta última parte compartirles, porque ha sido una experiencia muy bonita ya, no como yo antes, sino como Ana, como familia, y yo pues desde lejos, porque también he vivido la experiencia no con la huerta de Ana, sino visitando otras huertas, y sé lo que se siente cuando uno ve, comparte, mira cómo se cosecha, ve todas esas maticas tan lindas, cómo la variedad, cómo es la interacción con la naturaleza, ¿cierto? Y finalmente te dan ganas como de hacer parte de ese ecosistema. Entonces la idea es precisamente que compartamos en ese espacio, desde la experiencia, muchas cosas que son conceptuales sobre la parte de sostenibilidad, profundizar mucho más en esas terminologías, en cómo diferenciar los diferentes productos para tener los propios criterios, pero ir más allá del concepto y poder tener un contacto directo con esta huerta, visitar cómo funciona, vamos a cosechar algunas cositas y lo más importante es que también nos lo vamos a comer. Vamos a mirar cosas diferentes para preparar, para tener variedad. Entonces es una la huerta hasta tu plato. Que mira, yo creo que se fue la internet y volvió. Por eso se llama de la huerta hasta tu plato, porque es una experiencia completa donde vamos a compartir no solamente con la cocina, que es muy importante. No vamos a hablar solamente de salud, que es muy importante, sino cómo eso se conecta con nuestro entorno, con la naturaleza. Y eso es un proceso mucho más complejo, mucho más holístico. Y la verdad, yo me siento muy contenta de poder tener este taller a disposición de ustedes y sé que Ana también. Ana, cuéntanos cómo ha sido la creación de este taller y yo sé que es una cosa súper emocionante porque también he visto como para ti ha sido algo muy bonito y que nos genera mucha felicidad, satisfacción. Sí, pues Santiago y yo queríamos buscar una manera de compartir un poquito más
de este conocimiento, ese recorrido que ha hecho Santiago sobre la agricultura orgánica, todo ese conocimiento de cómo se debe cultivar de manera más consciente y más, digamos, de manera más sostenible y balanceada nuestros alimentos, y cuáles son esos alimentos que se cosechan o que se cultivan y por qué, porque además de cómo los siembras es qué siembras, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque cada alimento te va a brindar no solamente nutrición, te va a dar salud. Entonces, ¿qué hay detrás de cada alimento que consumimos? Y luego, ¿cómo los preparamos? Entonces, tratamos de conectar todos estos puntos hasta llegar a cuáles son esos alimentos saludables que ponemos en el plato, y la invitación a todos, a quienes nos acompañan en este primer taller que estamos haciendo con Melissa, es que vamos a conversar sobre agricultura orgánica o ecológica, sobre la naturaleza, sobre los diferentes, digamos, alimentos y beneficios que nos dan para la salud, y luego cómo los vamos a preparar. Vamos a cosechar lo que esté disponible en la huerta para nuestro almuerzo, y vamos a cocinar con unas recetas que tú nos vas a enseñar para también todo eso que se cuidó, que se cosechó, que se cuidó con tanto amor. Entonces vamos a llevarlo de la mejor manera a que entre a nuestro cuerpo con unas preparaciones deliciosas, saludables, conscientes, que no sean sino darnos amor y salud. Entonces conectamos Total. una cantidad de Entonces, bueno. puntos que yo siento que podemos dar mucho más que simplemente una empresa que venda alimentos orgánicos. No, realmente hay mucho más para dar, y por eso abrimos las puertas de nuestra casa. Entonces, muy agradecida por eso, porque ya estás abriendo las puertas de tu casa, estás compartiendo tu experiencia y tener pues como esa experiencia de la huerta es algo muy bello. Entonces, bueno, muy invitados a todas las personas que están aquí, a todos los que están conectados, a los que compartan con las personas, los que nos vean después en diferido, y también los que quieran compartir con sus amigos, familiares, para que nos inscribamos. El taller es el sábado 18 de noviembre, dentro de 15 días, va a ser de 9 de la mañana a 2 de la tarde, va a tener un valor de 250.000 y va a tener un snack de intermedio. Después vamos a tener un almuerzo, incluyendo pues la clase de cocina, que todos vamos a preparar en conjunto los alimentos, y vamos a poder tener un almuerzo muy delicioso. Les vamos a compartir la información en las historias, los que quieran también nos pueden escribir y les compartimos toda la información. Y esperamos que se animen muchísimo para participar, porque la verdad es una experiencia que sabemos que les va a encantar y que les va a dejar muchas cosas para que puedan utilizar en su día a día, y con mucha más motivación, porque es en un contacto directo con la naturaleza. Bueno, Sí, entonces no sé si tú quieres agregar algo. Experiencia deliciosa. Muy invitados a este espacio tan chévere que estamos abriendo para que tengamos más elementos de lo que quiere decir una alimentación sostenible, una alimentación balanceada, e involucrarnos desde enterrarnos un poquito para ir a coger la lechuga, y luego preparar nuestro almuerzo entre todos y disfrutarlo alrededor de una bebida bien rica, bien deliciosa, un café bien conversado. Entonces, en la cuenta de Meli está toda la información del detalle, cómo inscribirse. Y en las historias también les estamos compartiendo la información. Listo. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, a los que nos estén viendo en diferido. Una feliz noche, Ana. Muchas gracias por este espacio. Y bueno, seguimos en contacto y estaremos atentos a todas sus inquietudes. Un abracito y que tengan todos una feliz noche. Un abrazo. Feliz noche para todos. Chao. Chao.